Claro, porque vamos a hablar de educación, de lo que está pasando hace ya más de un año, a raíz de lo que todos vivimos en casa, ¿no? Los chicos en casa, las clases virtuales, aprenden de la misma manera. ¿Qué pasa con el proceso pedagógico de la educación, con el proceso de la enseñanza? Estamos en comunicación para que nos ayude un poco en todo este tema con Marta Lescano Fepais, que es especialista en enseñanza. ¿Cómo le va, Marta? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Muchas gracias. En principio preguntarle qué hacemos los papás con los chicos que están en casa, muchos que directamente no tienen ninguna clase presencial, muchos que están de una manera bimodal. ¿Es el mismo el proceso de enseñanza? Bueno, justamente lo que decías, este proceso bimodal, que significa, por un lado, que hay momentos en que estamos los docentes con nuestros chicos y hay momentos en que lo hacemos en forma virtual. ¿Qué significa en forma virtual? Significa que tenemos que tener un dispositivo tecnológico e internet. Y mucho se ha hablado en este tiempo respecto de los que no tienen estas dos posibilidades, ¿no? Ya sea internet o ya sea dispositivo. Pero poco se ha hablado, me parece, o yo por lo menos no lo hemos escuchado nosotros, respecto de qué pasa con los chicos que sí tienen y que se van alejando de la virtualidad. Se van alejando, que no se entusiasman, que apagan las cámaras, que no se comprometen. Chicos que en otras oportunidades estaban muy bien, eran muy buenos alumnos, por ejemplo. Sí, y ya están agotados, están aburridos. Exacto, porque eso implica, digamos, un proceso muy diferente para las familias, ¿verdad? En cuanto a que la familia tiene que ir a estar acompañando, sobre todo vos imaginate en el caso de los chicos pequeños que tienen que aprender a leer y a escribir. En el caso de un nene de primer grado, por ejemplo. Exacto, entonces si el padre no se conecta con la familia o la escuela tiene algún tipo de inconveniente para conectarse con la familia, es muy difícil. Entonces lo que nosotros proponemos es este encuentro de las familias con la institución, en este proceso virtual, ¿no? En este proceso en donde hay dos etapas sincrónicas, que viene a ser el docente se encuentra con los estudiantes, y asincrónica, en donde le va dejando en alguna plataforma algún tipo de dispositivo de recurso para que de las actividades... Lo que pasa, Marta, que usted sabrá entender que los papás también tienen sus tareas, sus obligaciones. A veces es difícil estar sentado al lado del chico todo el tiempo durante la clase y después hacer las tareas, explicar. Los papás no tenemos conocimiento docente como para impartir una enseñanza. ¿Qué se hace en ese caso? Sobre todo, como usted decía, ¿no? En los casos, por ejemplo, en primer grado, en séptimo grado, que son como lugares, momentos claves de la educación. Exactamente. Bueno, siempre tiene que estar en contacto con los docentes y con la institución. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la lectura o la escritura tiene un proceso que a lo mejor el padre lo que hace es repetir como él aprendió, ¿no? Con las vocales, con los sonidos, y que ahora es muy diferente. Claro, lo mismo pasa con las operaciones básicas. Los padres tienen que acercarse y preguntarles cómo sería la mejor manera de ayudar a mi hijo en estas circunstancias, a mi hija, y estar en permanente contacto, porque de otra manera, digamos, acá la preocupación mayor es la desvinculación de nuestros niños de la escuela. Eso es lo que no nos puede pasar. No puede pasar esto ni con virtualidad. ¿Qué hacemos en ese caso, Marta? Usted decía, ¿no? Bueno, que hay muchos chicos que los que sí tienen acceso a las clases virtuales, y hace más de un año que están con clases virtuales. Bueno, están desganados, están aburridos, están enojados, no ven a sus amigos. Muchos hasta tienen muchas conductas regresivas, ¿no? Esto de no poder dormir, de pasarse a la cama de mamá y papá. Digo, esto está pasando, es muy común en chicos de todas las edades. Esto está pasando. De todas las edades, incluso del terciario o de la universidad. Bueno, los padres tienen que hablar, no tienen que hacer como, bueno, mi hijo no tiene ganas y ya se verá después. El ya se verá después no va en ningún momento, o sea, no hay un después, no sabemos. Tenemos que ir día a día, tenemos que estar muy comprometidos en decir, bueno, a ver, sentarnos, darnos el tiempo, qué te pasa, cómo te sentís, por qué te parece que te pasa esto, hablar muy bien y decirles eso también a los docentes, comunicarse con los docentes y decirles lo que está pasando, porque muchas veces los docentes no saben lo que pasa del otro lado de la pantalla,
No Claro. entienden por qué el chico está siempre con la cámara apagada, por qué deja de venir, por qué no asume una responsabilidad y tampoco sabe cómo está la familia. Entonces, lo mejor siempre es el diálogo, es poder no decir acá no pasa nada, no, acá pasa y lo tenemos que trabajar en forma unitaria, ¿no? Junto con el colegio, las familias y los chicos. Es decir, este entramado, incluso el entramado con otras familias y con otros chicos. Claro, hablar. Lo que tenemos, claro, la cohesión social, Sí. eso es fundamental. Esa red, Marta, y por último le pregunto, ¿en qué momento nos damos cuenta que ya no tenemos que estar sentados todo el tiempo al lado del chico haciendo la tarea? ¿En qué momento se produce ese quiebre? Claro, porque el chico tiene que tener una autorregulación, tiene que ser Por eso. autónomo, ¿Y a partir de qué entonces edad tiene es que eso? tener una continuidad. Cuando nosotros vemos que su hábito natural Sí. de sentarse, de estar programado, de hacer cosas, no lo hace porque lo estamos viendo. Sí. Vemos que no estudia, no está con los compañeros, no Por hace eso, pero su los que estudio. estamos aprendiendo a ser papás, como es mi caso, ¿en qué momento dejamos de estar sentados al lado del chico haciendo toda la tarea? ¿En qué momento nos levantamos y le decimos, bueno, ahora hacelo solo? ¿A En qué edad? términos generales siempre hay que estar acompañándolo y no haciéndole todo, sino No. dejar en los espacios Claro. para él. Pero cuando nos damos cuenta de que está pasando eso, ese es el momento de pedir ayuda ya, no esperar, sino hablar con el docente para que el docente sepa, quizá haya algún tipo de actividad que no entiende y él le da vergüenza decirlo, Sí. o no sabe cómo Pero bueno, decirlo. por eso, pero en sexto grado ya pueden hacer todos solos. Estamos acompañándolos, estamos hablando de papás presentes que acompañan, pero solos, me refiero a que se sienten y hagan la tarea y la desarrollen solos. Sí, por supuesto, En sexto sí, grado sí, ya lo está. ideal es exacto, lo ideal es que en los primeros años, en este proceso de lectura y escritura, pero avanzado ese periodo, el chico tiene que aprender por sí mismo a tener responsabilidad, eso es fundamental. Entonces nosotros intervenimos, ya vamos interviniendo por excepción. Claro. Lo que va pasando mucho es que los papás les están haciendo los deberes a los hijos. No, por eso se lo pregunto, Entonces, claro. Claro, los docentes dicen, ¿será cierto que escribió esto y que lo escribió él? Entonces los papás no pueden hacer eso. En ese sentido tienen que ser muy cuidadosos, porque ahí está el cuidado del hijo. Claro. Y de también que el hijo pueda expresar, que pueda decir, esto no lo entiendo, esto no sé por qué, bueno, Claro, no me que tengas gusta, pero autonomía y ¿por que qué? se equivoque, y que se equivoque una y mil veces, pero que lo haga solo. Que lo haga por sí mismo, eso es Exactamente. fundamental. Marta, le agradecemos mucho. Bueno, Gracias por esta muchísimas comunicación. gracias. Que tenga Muchas un buen día. gracias.